¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acudir a esta fabulosa pues plática. Les recuerdo que es una plática introductoria, es una plática que tiene como objetivo informar qué es lo que vamos a hacer posterior a esto, eh, que se va a hacer un curso completo con nuestro querido Rafa. Ahorita van a saber quién es él, qué ha hecho, qué hace ahorita. Y este tema es muy socorrido en el sentido que va a ser muy útil para todo aquel que se dedica a la construcción, para todo aquel que es director responsable de obra y también para todo aquel que hace gestión, que sepan realmente cuál es el atlas de riesgo, para qué sirve, qué áreas abarca, una serie de situaciones que nos van a dar o nos van a ampliar el panorama para poder hacer mejor nuestra actividad. ¿De acuerdo? De tal suerte que la vicepresidencia de actividades profesionales Que me honro en presidir, ha tomado a bien dar esta plática previa al curso que se va a dar con más intensidad próximamente. que también estarán invitados ustedes. Y les quiero decir que esta plática no tiene valor en cuanto a las horas de actualización ante el Instituto de Seguridad de las Construcciones, pero sí va a tener mucho valor en el aprendizaje de todos nosotros para poder aplicarlo en nuestras actividades. ¿De acuerdo? Y entonces les voy a leer una pequeña parte de la semblanza de, del licenciado Rafael Marín Cambrianis. Es sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó como investigador durante 11 años en la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales del Centro Nacional de Prevención de Desastres, desde el 2002 al 2013. Es coautor de más de 20 libros sobre diferentes aspectos de la gestión de riesgos de desastres y las características de impacto socioeconómico de los desastres en la República Mexicana. Ha evaluado más de 70 desastres a lo largo de todo el país y ha impartido cursos, conferencias y talleres sobre el tema de diversos foros nacionales e internacionales. Ha participado en consultorías con el Banco Mundial, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud. Actualmente es director general de análisis de riesgos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México. Entre sus principales actividades se encuentra la coordinación y el desarrollo del Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, el sistema de alerta temprana multiamenazas, la plataforma para el registro de programas internos de protección civil y el comité de instalaciones subterráneas, entre otras. Ha sido docente en el Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas, con sede en Ecuador, y en la Escuela Nacional de Protección Civil, Campos Chiapas. El Congreso de la Ciudad de México le otorgó la Medalla de Mérito en Protección Civil 2021 por sus contribuciones en materia de investigación e implementación de acciones encaminadas a la reducción de riesgos. Le cedo la palabra a nuestro invitado de honor de hoy y que nos va a ilustrar con este gran tema que es el Atlas de Riesgo. El licenciado Rafael Marín Cambrianis. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir a esta plática. Gracias al colegio por la invitación. La verdad es que estamos muy contentos de compartir el trabajo que realizamos en la Secretaría, sobre todo en temas de prevención.
Y el atlas de riesgos como tal es un tema de prevención, ¿no? Si no conocemos los riesgos a los que estamos expuestos como ciudadanos, como profesionales, bueno, no podemos gestionarlos, ¿no? La gestión del riesgo es un proceso largo, digámoslo así. Entre ellos está la cuestión prospectiva, que es evitar la construcción de nuevos riesgos. También está la gestión correctiva, es decir, ya tenemos identificados los riesgos, bueno, ¿cómo hacemos para mitigarlos? Está la gestión reactiva, que es cómo atendemos las emergencias derivadas de los riesgos que hay en el territorio. Y la gestión prospectiva correctiva, que es cómo reconstruimos mejor, es decir, cómo no reconstruimos el riesgo. Y para todo ese proceso se necesita un instrumento como es el Atlas de Riesgo que permita conocer de la manera más detallada posible pues los sistemas expuestos que hay en el territorio, las vulnerabilidades y obviamente los peligros, ¿no? Que son los tres elementos que componen el riesgo como tal. De hecho, aquí viene la definición de gestión integral de riesgos. Les decía, es un conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos. Es un proceso largo que se da durante toda la temática de gestión de riesgos. Su origen es multifactorial, eso es muy importante. Involucra los tres niveles de gobierno, así como los sectores de la sociedad, facilitando la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados que permitan un desarrollo sostenible. Esa es la definición que viene en la ley. Si se fijan, vienen muchísimos conceptos ahí dentro que pudieran hacer complicado entender todo este proceso, ¿no? Lo más importante cuando hablamos de gestión integral de riesgos es una que es multifactorial, que una sola persona no puede gestionar los riesgos, ni una sola dependencia puede gestionar los riesgos en el territorio. Debe haber una transversalidad entre todas las instituciones, entre todos los sectores para poder implementar acciones que permitan justamente esta reducción de los riesgos y que finalmente uno de los gremios más importantes para gestionar los riesgos pues son ustedes los arquitectos, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes construyen, pueden construir o no nuevos riesgos dependiendo de lo que de las actividades que hacen. Ustedes pueden hacer proyectos de mitigación y desde toda la parte de diseño, construcción, implementación, bueno, pues ahí se van generando riesgos. Y algo también muy importante es que los riesgos no son producto de los desastres. Es decir, un desastre por sí solo o un fenómeno natural por sí solo o antropogénico no genera un desastre de inmediato o totalmente relacionado si es que no hay un sistema expuesto y una vulnerabilidad. Entonces, eso es bien importante. Si no hay nada que se afecte, el riesgo es cero, digámoslo así. Entonces, eh, en la Ciudad de México, en el programa de gestión integral de riesgos y protección civil de la Ciudad de México, nos planteamos al inicio de la administración esta visión, ¿no? Tener una ciudad más segura, más alerta, más preparada, más humana, sostenible y resiliente ante el riesgo de desastre. Y nos planteamos 4 objetivos particulares, del cual yo me voy a centrar el día de hoy en esta parte que es comprender el riesgo de desastres, ¿no? Tenemos otros objetivos como fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres, invertir en la reducción de riesgos y en la resiliencia y aumentar la preparación para casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz. En todos estos aspectos, la Secretaría ha hecho diferentes acciones, desde protocolos de actuación para el tema de atención de emergencias, desde el tema de capacitación muy intenso que da la Secretaría a través de la Dirección General de Vinculación, Capacitación y Difusión, todo el tema de comunicación social también, y en la parte de comprensión del riesgo, bueno, es la dirección general que está a mi cargo y es en la cual, aparte de generar el atlas de riesgo, desarrollar el atlas de riesgo y sus diferentes módulos, bueno, hacemos una serie de opiniones técnicas de riesgo, tenemos el comité de instalaciones subterráneas, justamente para gestionar los riesgos de la infraestructura que está en el subsuelo, y bueno, hacemos lineamientos para la elaboración de programas internos, términos de referencia, etcétera, ¿no? Entonces, es una parte sí de identificación de riesgos, pero también una parte normativa, ¿no? Toda esta información que generamos, bueno, ¿para qué nos sirve en materia normativa y en materia de fortalecer o de privilegiar la reducción de los riesgos? Y les decía, el riesgo se compone
de 3 diferentes elementos, digámoslo así. Uno es el peligro. El peligro es la probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador, potencialmente dañino, de cierta intensidad durante un cierto periodo y en un sitio determinado. Es decir, puede ser el fenómeno natural o antrópico, con una probabilidad de ocurrencia, digámoslo así. Entonces, hay fenómenos que pueden traer incluso 3 peligros asociados. ¿Se les ocurre alguno? ¿Alguien? Un ciclón tropical, por ejemplo, un huracán, ¿no? ¿Qué peligros asociados trae? Inundaciones, viento, ¿no? El viento es muy importante y la marea de tormenta, ¿no? Son 3 peligros que trae asociados un solo fenómeno. Entonces, es importante que tengamos bien identificado esto, ¿no? Por ejemplo, en tema de fenómenos químico-tecnológicos, todo lo que tiene que ver con almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas, bueno, ahí podemos tener fugas, derrames, explosiones, ¿no? Diferentes peligros asociados. Luego tenemos el tema de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador determinado por factores físicos, sociales, económicos y o ambientales. Cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de las características de un elemento, de un sistema expuesto, que lo hacen más o menos susceptible a sufrir un daño. ¿A qué me refiero? Si tengo yo una vivienda, por ejemplo, construida con materiales endebles y una construida con materiales más resistentes, bueno, pues ahí la más vulnerable ante un sismo, por ejemplo, pues va a ser la de materiales endebles, ¿no? No necesariamente todas las viviendas, cuando hablamos de vulnerabilidad, siempre hay que utilizar el apellido. Es vulnerable ante este fenómeno, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Hay algunos ejemplos, creo que traigo unas láminas más adelante, de la vivienda tipo maya. Es una vivienda construida con materiales muy frágiles, es bajareque, techo de palma y hay una cimentación muy básica, es ovalada. Bueno, en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, como ustedes saben, tienen un laboratorio de estructuras y se han hecho pruebas para el tema de viento y ese tipo de viviendas son muy resistentes al viento, ¿no? Por la misma forma de la vivienda, etcétera, ¿no? Entonces esa vivienda pudiera ser muy vulnerable ante inundaciones, porque si sube el agua, pues se va a meter, pero ser menos vulnerable ante vientos. Entonces es bien importante que siempre utilicemos el apellido cuando hablamos de vulnerabilidad. Y bueno, hay otro tipo de vulnerabilidades sociales que tiene que ver más con marginación, con desarrollo humano, con educación, con salud, acceso a servicios de salud, etcétera. Vulnerabilidad económica que tiene que ver básicamente con ingresos y vulnerabilidades ambientales, es un caso muy claro de estas vulnerabilidades ambientales, por ejemplo, se da en la isla donde conviven República Dominicana y Haití. En el caso de Haití hay una deforestación impresionante que ha provocado o ha aumentado su vulnerabilidad ante el impacto de diferentes fenómenos, ¿no? Cosa que no sucede de la misma forma en República Dominicana, ¿no? Luego, el otro elemento es la exposición, que es la cantidad de personas, bienes, infraestructura, medio ambiente y sistemas que son susceptibles de ser dañados o perdidos. Es decir, todo lo que se puede afectar, ¿no? Seres humanos, infraestructura, viviendas, escuelas, hospitales, infraestructura estratégica, líneas vitales, etcétera. Entonces, el riesgo se define como los daños y pérdidas probables sobre un agente afectable, es decir, sobre un sistema expuesto, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y el agente perturbador, ¿no? Es una combinación de esos 3 factores que puede provocar daños o pérdidas. ¿Alguna duda hasta aquí? Es bien importante tener en claro estos conceptos porque cuando les muestre yo el atlas de riesgo, pues ustedes me van a decir, eso no es un atlas de riesgo, ¿no? No trae todos los elementos, le faltan algunos, ¿no? No trae una escala que me permita tomar decisiones para yo reducir esos riesgos. Entonces, son cosas y preguntas que seguramente les van a surgir más adelante. Y cuando hablamos de sistema expuesto, bueno, estas son 2 imágenes, Iztapalapa en 1940 y en el 2020. Si hubiéramos tenido el sismo del 2017, que una de las alcaldías más afectadas, sobre todo en vivienda unifamiliar, fue Iztapalapa. Si lo hubiéramos tenido ese mismo evento en 1940, bueno, el riesgo hubiera sido menor, ¿no? Porque los daños y las pérdidas
hubieran sido menor porque no teníamos tanto sistema expuesto. Así como estas imágenes hay muchísimas, no sé si manejan ustedes el Google Earth, pero ahí hay una función donde puedes obtener imágenes históricas de prácticamente todo el territorio, y en donde puedes ver cómo han crecido las ciudades a lo largo del tiempo, y es impresionante cómo, por ejemplo, ciudades que están bueno, creo que traigo la siguiente lámina, esta, que están en zonas de alta incidencia de un fenómeno perturbador importante, que son ciclones tropicales, ¿no? Tenemos aquí lo que era Playa del Carmen en 1984. Entonces, pues es una zona de alta incidencia. Básicamente, si aquí ocurrió un ciclón tropical o un huracán como Vilma en 2005, bueno, pues los daños hubieran sido pues relativamente bajos, ¿no? Así es como está el día de hoy, ¿no? Entonces, vemos un desarrollo urbano muchas veces no controlado, muchas veces sin una planeación adecuada, que genera condiciones de vulnerabilidad, que aumenta el sistema expuesto y lo aumenta en una zona donde hay una alta incidencia de fenómenos potencialmente destructivos. Y bueno, pues esa es la receta para el desastre, ¿no? Básicamente es la materialización del riesgo, es el desastre. Entonces, este es un ejemplo, les repito, en Google Earth hay forma de obtener este tipo de imágenes de prácticamente todas las ciudades del país. Si quieren, más adelante les muestro cómo. Cuando hablamos de peligro, bueno, pues en la República Mexicana tenemos prácticamente de todo, ¿no? Tenemos sismos, ¿no? Este es el sismo de 1985, que fue uno de los eventos que ayudó a conformar lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil. A partir de este evento, a partir de la erupción del volcán del volcán del Chichonal, también fue uno de los eventos que detonó el fortalecimiento del SINAPROC, y a partir de la explosión también de San Juan Izhuatepec. Son como los tres eventos fuertes, si se fijan, uno geológico, bueno, los dos geológicos, estos dos, y uno químico-tecnológico, ¿no? Generado por el hombre. Pero también tenemos en toda la República Mexicana, tenemos pues inundaciones. Una de las más representativas es la inundación de Tabasco en 2007, que permaneció inundada varios meses. Deslizamientos recientemente, fue el año pasado en Tlanepantla, no sé si recuerdan, hubo unos caídos ahí en el Cerro del Chiquihuite. Bueno, pues es parte de los fenómenos que tenemos presentes aquí en la ciudad, en el Valle de México, pero también uno de los más representativos fue el deslizamiento de La Pintada en 2013, donde hubo una cantidad importante de personas fallecidas. Y tenemos también otro muy representativo, que es el de la Aurora en Teciutlán, en Puebla, que fue en el 99, si no me equivoco. Nevadas, bueno, en el norte del país hay nevadas importantes, sobre todo en lo que es Chihuahua. Granizadas importantes prácticamente en toda la zona central del país. Ciclones tropicales. ¿Por qué les pongo la imagen del huracán Dean? El huracán Dean fue el único que ha tocado tierra en México con categoría 5. Si bien Vilma fue un ciclón tropical que en algún momento alcanzó la categoría 5, cuando tocó tierra en la península de Yucatán, ya era categoría 4, ¿no? Dean sí impactó, tocó tierra como categoría 5. La diferencia es que venía mucho más rápido y que no se estacionó como Vilma, que estuvo 24 horas dando vueltas ahí en la península, y eso fue lo que generó muchos daños. Tenemos tsunamis. Uno de los más recordados o de los que más se han estudiado es este tsunami de Colima en 1934. Se le conoce como la famosa ola verde, que ocasionó daños importantes en las zonas costeras del estado. Erupciones, bueno, la más representativa que ha ocurrido en el país es la erupción del volcán del Chichonal en Chiapas. Explosiones, tenemos el 70% de las emergencias que atiende la Secretaría tienen que ver con el tema de fenómenos químico-tecnológicos, fugas, derrames, explosiones, etcétera. Incluso tornados, hemos tenido tornados importantes, sobre todo en Coahuila, Piedras Negras, Ciudad Acuña han sido afectados de manera importante por este tipo de fenómenos. Incendios forestales prácticamente en todo el país, y algunos derrames también que hemos sufrido en territorio nacional. Entonces, si se fijan, pues prácticamente tenemos de todos los fenómenos en la República Mexicana. La Ciudad de México es un caso pues muy
eh, muy exponencial de todo esto porque tenemos mucho sistema expuesto, estamos expuestos a muchos tipos de fenómenos y adicionalmente hay zonas donde todavía hay una vulnerabilidad muy alta, ¿no? Entonces, pues prácticamente cualquier evento de una cierta intensidad, pues va a generar algún daño o alguna pérdida, ¿no? Y lo vemos con lluvias que en realidad no deberían de representar eh, no deberían de generar un impacto, pero pues hay lluvias de 10, 15 milímetros en una hora que generan pues, caos total en la ciudad, afectaciones en viviendas, ¿no? Sobre todo en el oriente de la ciudad. Y bueno, eso pues es derivado de toda esta construcción social del riesgo. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, les decía, susceptibilidad o propensión de un agente afectable determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador. Les decía, se puede ser vulnerable ante un peligro y simultáneamente no serlo ante otro. Hay algunas viviendas, por ejemplo, en Tabasco que construyeron sobre palafitos de madera después de la inundación del 2007. Y bueno, esa vivienda pues, ya no era vulnerable al tema de inundaciones porque estaba en una altura, creo que 1,5 metros, 2 metros, las pusieron en los palafitos. Pero en caso de un sismo, si hubiera estado esa vivienda en una zona de incidencia sísmica, bueno, pues evidentemente sería más vulnerable ante este fenómeno, ¿no? Todos los bienes tienen cierto grado de vulnerabilidad. La vulnerabilidad siempre debe usar apellidos, los que les decía, vulnerable físicamente ante inundaciones, y la vulnerabilidad se puede medir y se puede disminuir. Entonces, de los 3 elementos que componen el riesgo, podemos incidir, en el que más podemos incidir para su reducción es en la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque pues va a seguir temblando, va a seguir lloviendo, ¿no? Vamos a seguir teniendo volcanes activos. Entonces, pues el peligro básicamente no lo podemos controlar. Incluso, pues se ha potencializado con el tema del calentamiento global, sobre todo los fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, el peligro prácticamente no podemos controlarlo de ninguna forma ni reducirlo. Luego tenemos la exposición. Ahí sí podemos hacer algo, pero ¿qué es lo que pasa? Es muy costoso, ¿no? Podemos identificar el riesgo en una zona donde hay una exposición alta y sin embargo, pues ¿cuál sería la medida más adecuada? Reubicar, ¿no? La Ciudad de México está sentada sobre un lago, es una zona donde hay las ondas sísmicas se amplifican por lo mismo que estamos asentados sobre un lago. Entonces, pues imagínense reubicar toda la zona del lago en otra zona, ¿no? Es prácticamente imposible, sería muy costoso, sería muy problemático. Pero en donde sí podemos incidir mucho es en la vulnerabilidad, que también puede ser costoso, pero sobre todo en la vulnerabilidad física puede ser costoso, pero es lo más viable, digamos, para reducir el riesgo. ¿Cómo? Bueno, pues si identificamos una vivienda que tiene ciertas características de vulnerabilidad, se puede reparar, se puede reforzar, se puede reubicar incluso, que les repito, esa sería la última opción, y se pueden hacer ciertas medidas para reducir esta vulnerabilidad y a su vez reducir el riesgo. En tema de vulnerabilidad social o vulnerabilidad educativa, bueno, pues podemos capacitarnos, ¿no? Podemos saber qué hacer en caso de que se presente esa amenaza y eso nos va a permitir estar preparados para reducir los daños y las pérdidas probables que pudieran presentarse a consecuencia de un fenómeno. Y bueno, parte importante pues es contar con nuestro. ¿Cuántos de ustedes tienen su plan familiar de protección civil? 3. 3 personas, ¿no? Entonces, acuérdense que el tema de la protección civil y de la gestión integral de riesgos, hay un tema de corresponsabilidad. Les decía, una sola institución no puede gestionar los riesgos de toda la ciudad o de todo el país. Tiene que haber una corresponsabilidad con todos los sectores, el sector público, el sector privado, pero también, y muy importante, el sector social, ¿no? Nosotros como personas, empezar desde casa con la elaboración de nuestro plan familiar, si tenemos un establecimiento, pues nuestro programa interno de protección civil y bueno, una capacitación constante en la materia para poder reducir esa vulnerabilidad a la que estamos expuestos. Y aquí les pongo un ejemplo. Esta es unas ilustraciones que extraje de la guía metodológica para elaborar mapas de riesgo del Centro Nacional de Prevención de Desastre. Esto está enfocado a lo que son inundaciones.
Lo que se hizo ahí es una tipología de vivienda. Se caracterizaron 5 niveles diferentes, 5 tipos de vivienda distintas, digamos. Es para zonas rurales, hay que mencionarlo. Eh, y bueno, se tomaron varios supuestos para poder hacer un mapa de riesgo. El mapa de riesgo me tiene que decir los daños y las pérdidas probables, ya sea en tema de vidas humanas o en tema de dinero, ¿no? Básicamente, en temas financieros. Entonces, aquí lo que se hizo, se planteó para inundaciones no súbitas, sino paulatinas, es decir, en las cuales no iba a haber un daño a la estructura, pero sí a los enseres domésticos. Y se hizo una tipología de 5 tipos de vivienda, dependiendo del nivel de ingresos, dependiendo de los materiales en muros, dependiendo de los materiales en techos. Se hizo una tipología de qué es lo que en promedio pudieran tener esas familias al interior de sus viviendas, dependiendo del nivel de estas variables que les acabo de mencionar. Entonces, esta es una vivienda tipo 5, creo que le llamaron, que es, digamos, la más vulnerable, donde hay menores ingresos y que se estimó que pudieran tener este tipo de enseres. Estas metodologías se hicieron en 2006, ¿no? Entonces necesitan actualizarse, el CENAPRED necesita hacer una actualización de esto, pero bueno, es un poco para ejemplificar cómo se puede calcular la vulnerabilidad y cómo se hacen estas famosas funciones de vulnerabilidad, que lo que nos van a determinar es el daño asociado a cada tipo de vivienda. Entonces, estos fueron los enseres que se estimó que una vivienda tipo 5 pudiera tener, y estos son los enseres que se estimó que una vivienda tipo 1, es decir, la menos vulnerable, pudiera tener, ¿no? Una vivienda con 2 niveles y a lo mejor un tercer nivel pequeño, ¿no? Aquí no hay vehículos, aquí ya hay pues, hasta una camioneta, ¿no? Lavadora, una cocina integral, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, cada línea que vemos trazada es el nivel del agua y el porcentaje de daño. El tirante y el porcentaje de daño. Entonces aquí lo vemos. El porcentaje de daño, perdón, está aquí y el tirante del agua acá. ¿Vale? Entonces aquí vemos que esta vivienda, su función de vulnerabilidad sería esta. Es decir, cuando el agua alcance los 20 centímetros, su porcentaje de daño sería de alrededor del 5%. Y conforme va subiendo el tirante del agua, 60 centímetros, bueno, ya hay un 45% de daño en la vivienda. Y su daño total, pues, prácticamente al metro, ya está arriba del 90%, ¿no? Ya hay prácticamente un daño total. En cambio, en una vivienda tipo 5 estaban invertidas, perdón. La tipo 5 es la menos vulnerable. Bueno, el daño total se alcanza hasta que la inundación llega a 3 metros. No sé si esto queda claro. Y se puede hacer para todos los tipos de fenómeno estas funciones de vulnerabilidad. Entonces, aquí en vez de tirante del agua, si lo queremos de hacer para sismos, bueno, tendríamos que poner la aceleración máxima, ¿no? Registrada en el terreno. Y dependiendo de la aceleración, bueno, el porcentaje de daño para cada tipo de vivienda pudiera ser distinto. Para el tema de sismos es un poco más complicado porque por ejemplo, en la Ciudad de México, la tipología de vivienda es muy amplia, ¿no? Tenemos edificios desde 2, 3, 4 niveles hasta torres como Torre Vancomer o la Torre Mayor, ¿no? Que son edificios muy altos, que probablemente su vulnerabilidad sea baja, pero pues para hacer toda la tipología de viviendas sería muy, muy complicado, ¿no? Pero en casos puntuales sí lo podemos hacer, ¿no? Es decir, si yo estoy trabajando en un proyecto en particular, bueno, podría estimar esa función de vulnerabilidad con los valores que tenga en ese proyecto. Y bueno, como uno de los retos a los que nos enfrentamos, los que nos dedicamos a sistemas de información geográfica y al tema de gestión de riesgos, es cómo plasmamos el riesgo en el territorio. ¿Qué información necesitamos para nosotros poder plasmar en en un mapa el riesgo, ¿no? Y bueno, les decía, el peligro, vulnerabilidad, exposición, básicamente es el riesgo. Esta es la fórmula que se utiliza normalmente. Es una función más que una fórmula. Últimamente le están poniendo aquí abajo la R de resiliencia. Es decir, todas las acciones que yo hago para ser más resilientes, bueno, restan, digamos,
al nivel de riesgo que pueda alcanzar. Entonces, vamos a entrar a lo que es, ya la idea era darles un panorama general del concepto de riesgo, que lo pudiéramos tener claro, y vamos a entrar de lleno a lo que es el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México. Cuando nosotros llegamos a esta administración, el Atlas de Riesgo apenas se había hecho público. ¿Y por qué se hizo público? Porque hubo una presión social muy fuerte después del sismo de 2017. El Atlas ya existía desde antes. Y bueno, pues, los que nos dedicamos a esto lo conocíamos como el Espíritu Santo, ¿no? Porque todo el mundo hablaba de él, pero nadie lo había visto, ¿no? Y cuando entramos ya habían liberado una versión del Atlas, era un módulo sencillo, con un repositorio de información cartográfica interesante que de hecho todavía utilizamos, pero que no te permitía hacer análisis, tomar decisiones importantes sobre qué acciones puedes tomar para reducir los riesgos en tu entorno, ¿no? Entonces, cuando llegamos, había alrededor de 300 capas de información, había un solo módulo, y bueno, una de las instrucciones de la secretaria es que quiero que el Atlas sea público primero, que sea actualizable, que sea dinámico y que permita a la población y a las autoridades tomar decisiones para reducir los riesgos, ¿no? Entonces fue un reto que nos planteamos desde un año antes de iniciar la administración, que estuvimos haciendo todo el programa de gestión integral de riesgos de la ciudad que teníamos planeado. Y pues nos conseguimos ahí un equipo importante, gente que trabajó en el CENAPRED, yo mismo vengo del CENAPRED, que teníamos ya la experiencia de haber colaborado en el Atlas Nacional de Riesgos. Y bueno, el reto era hacer un poco lo que teníamos a nivel nacional, pero con una escala que sí permitiera tomar decisiones. Y eso es lo que hemos venido trabajando desde el inicio de la administración. Entonces, el Atlas de Riesgos se define como un sistema integral de información que conjunta los atlas de riesgos de las alcaldías sobre los daños y pérdidas esperados resultados de un análisis espacial y temporal, sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y la exposición, los tres elementos que mencioné. ¿Qué es lo primero que necesitamos cuando vamos a hacer un atlas de riesgos? Y lo más fácil de obtener es el inventario de bienes expuestos. ¿Por qué? Porque tenemos una dependencia encargada de recolectar toda esta información periódicamente, que es el INEGI. El INEGI nos da muchísima información que nos permite tener nuestro mapa base, digámoslo así. Viviendas, colonias, áreas geoestadísticas básicas, municipios, áreas urbanas, áreas rurales, escuelas, establecimientos mercantiles con el DENUE, por ejemplo. Entonces, toda esa información adicionalmente, además de que se tiene de forma tabular, se tiene en archivos que te permiten trabajar en sistemas de información geográfica, ya sea shapefiles o GeoJSON o KML, ¿no? En cualquiera de esos, nosotros podemos descargar la información del INEGI, tener los tabulados básicos, tener toda la información, por ejemplo, del Censo Nacional de Población y Vivienda a nivel de manzana, incluso, en el cual si yo le doy clic a una manzana, puedo saber cuánta población hay ahí, cuántos son discapacitados, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son de cierta edad. Y eso, la verdad es que es un gran avance como para tener la base de un atlas de riesgos, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de conjuntar toda esa información. Dijimos, bueno, ya tenemos la parte de sistema expuesto. Cuando nosotros entramos a la administración estaba un poco desactualizada porque era del censo del 2010. Ahorita ya tenemos la del 2020, entonces ya está un poco más actualizada. Pero adicionalmente hemos generado ciertas herramientas que nos han permitido ir actualizando esta información conforme los recorridos de campo que hacemos nosotros o que hacen las propias alcaldías, ¿no? Eh, y actualmente tenemos 7 módulos públicos, están abiertos a cualquier persona, ahorita les vamos a mostrar algunos de ellos, y tenemos 22 módulos restringidos. ¿Por qué están restringidos? No es que no los hayamos hecho públicos por alguna razón en particular, sino muchas veces no están validados por la dependencia que nos da la información. Como les decía, nosotros somos un ente coordinador y trabajamos transversalmente con todas las dependencias. Entonces, por ejemplo, tenemos un módulo de unidades habitacionales cuya información nos la proporcionó la PROSOC y que nosotros tratamos de hacer un módulo específico
de unidades habitacionales, ya lo tenemos prácticamente listo, pero por ejemplo vienen datos personales, vienen algunas cuestiones que nos ha pedido PROSOC revisar y hacer una versión pública de ellos, ¿no? Entonces, así como eso, tenemos uno de escuelas, por ejemplo, tenemos uno de infraestructura subterránea, que ese sí es restringido por obvias razones, ¿no? Vienen ductos de Pemex, vienen ductos de gas natural, vienen, pues, infraestructura que puede ser susceptible de algún acto como huachicol, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso esa la tenemos restringida. ¿Y qué se espera de un atlas de riesgo? Les decía que sea sencillo, dinámico, público y útil para la toma de decisiones, no solo de las autoridades, eso es bien importante, sino yo como ciudadano tengo el derecho a la información y tengo derecho a saber si estoy expuesto a algún peligro, a algún riesgo. Entonces, el atlas de riesgo, la idea es que sea consultado por la población en general, por los profesionales en el tema, y de hecho nuestros mayores clientes en el Atlas de Riesgo pues, son justamente arquitectos, ingenieros, que se dedican al tema de desarrollo urbano, al tema de protección civil. Pero hay mucha población, a mí la verdad es que me ha dado mucho gusto algunas llamadas que recibo, que me habla un ciudadano y me dice, oiga, es que quiero comprar una casa aquí en Iztapalapa, pero viene el Atlas de Riesgo que pasa una grieta por abajo. Entonces, ahí te estás dando cuenta que ya no solo los profesionales están consultando el Atlas, ¿no? Sino que ya hay un interés general de la población de saber qué es lo que pasa en su entorno. Y esto viene desde hace cientos de años, ¿no? El ser humano siempre ha estado preocupado por su entorno, por lo que lo rodea. Los primeros mapas de los cuales se tiene conocimiento son del siglo VI antes de Cristo, ¿no? Entonces hay un interés del ser humano natural por conocer su entorno, ¿no? Entonces, del Atlas de Riesgo también se espera que sea un instrumento base para la planeación del territorio, que ayude a generar programas y planes de desarrollo urbano y diseño de políticas públicas para la reducción de riesgos. ¿A qué nos hemos enfrentado? Yo les repito, soy un poco, mi formación profesional y académica es un poco rara porque yo soy sociólogo. Van a decir, uy, este güey que hace aquí, ¿no? Pero la verdad es que en el Senapred, los 11 años que estuve en el Senapred, pues habíamos 3 personas que nos dedicamos al tema social y todos los demás eran ingenieros y arquitectos, ¿no? Y nos tocaba hacer las evaluaciones de daños y pérdidas de los diferentes tipos de fenómenos. Entonces convivimos mucho, pues prácticamente toda mi vida profesional he convivido con ingenieros y arquitectos y la verdad es que creo que hemos hecho buena mancuerna en combinar el tema social con los temas ingenieriles y que requieren obviamente una especialización que yo no tengo y que pues hemos sabido rodearnos a hacer equipo porque como les decía el tema de riesgos es multifactorial y es multidisciplinario, ¿no? Entonces, y en este ámbito nos había tocado estar en muchos foros de gestión de riesgos y protección civil. Y alguna vez me invitaron a un foro de planeación urbana. Y yo pregunté, oigan, pues a ver, de los de aquí que se dedican a la planeación urbana, pues ¿cuántos han ido a un foro de gestión de riesgos? Nadie. Entonces pues a mí se me hizo raro, ¿no? Pues dices, oye, son 2 áreas o dos gremios que se deben comunicar pues, muchísimo, ¿no? Porque la planeación urbana es básica para no generar nuevos riesgos. Y si no hay una comunicación entre los dos gremios, entre las dos disciplinas, bueno, pues pasa lo que hasta el momento ha pasado no solo en territorio nacional, sino en algunos otros países, ¿no? Me ha tocado ver, por ejemplo, planes de desarrollo urbano de algunos lugares. Les voy a poner un ejemplo, Acapulco, ¿no? Un plan de desarrollo urbano que pone un polígono en donde dice, pues esta zona es apta para uso habitacional, ¿no? Ya lo pone y pones el atlas de riesgo encima, dice, esta área es inundable. Entonces dices, ¿qué está pasando, no? Entonces, y bueno, y se hizo el conjunto habitacional y se inundó, ¿no? Entonces, debe haber mucha comunicación entre el tema de riesgos y desarrollo urbano. Y el Atlas de Riesgo creo que es una herramienta importante para ello. Luego, también el Atlas de Riesgo sirve para orientar las inversiones públicas y privadas de manera segura y responsable y eficiente. Si yo sé que hay una zona que se inunda,
o una zona en donde las aceleraciones sísmicas son muy altas históricamente, no significa que no pueda ocupar ese territorio. Significa que si lo voy a ocupar, debo de construir de cierta forma para reducir la vulnerabilidad lo más posible, ¿vale? Eso es bien importante. Y digo, lo ideal es que no se ocupe, ¿no? Pero si se tiene que ocupar, se tendría que hacer pensando siempre en el tema del riesgo y reducir la vulnerabilidad hasta que se pueda decir que hay un riesgo aceptable. Ujú. El riesgo nunca va a ser cero, eso también es importante, ¿no? A menos que no exista ninguno de estos tres factores. Pero si existe en los tres factores, siempre va a haber un nivel de riesgo, ¿no? Puede ser bajo, puede ser muy bajo, pero siempre va a haber un nivel de riesgo. Y lo vimos, por ejemplo, en el gran terremoto que hubo en Japón en 2011. Ellos, la verdad es que su vulnerabilidad física era muy baja, incluso tenían modelado un posible tsunami en la zona, entonces construyeron una barrera anti-tsunami de 10 metros. Pero ¿qué pasó? Pues que la realidad superó eh, lo que ellos habían modelado, ¿no? Y la ola fue de 30 metros, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que generó pues el desastre tan grande allá en Japón, ¿no? Entonces, y también el Atlas de riesgo va a ser una herramienta capaz de identificar los riesgos y proyectar medidas de mitigación y reducción de riesgos. Es decir, si yo tengo ubicado el territorio y tengo ubicado una ladera y hay unas construcciones de cierta vulnerabilidad en esa ladera, bueno, pues me va a permitir identificar en dónde puedo hacer alguna obra de mitigación para reducir el riesgo en esa zona, ¿no? Lo mismo para inundaciones, lo mismo para los propios sismos, ¿no? Si tuviéramos mapeado, nosotros tenemos por ahí una capa de catastro, pero no nos la han pasado, digamos, completa con toda la información, por lo mismo que trae datos personales. Pero a partir de ella, por ejemplo, podemos ubicar los niveles de cada una de las viviendas en la Ciudad de México y eso nos permite sacar ciertas variables para determinar su nivel de vulnerabilidad. El año de construcción, si están en esquina o no, si tienen planta baja débil, los niveles, y algunas otras variables que hemos utilizado para poder identificar o estimar un nivel de vulnerabilidad física ante sismos, ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso de desarrollo del Atlas de Riesgos? Les decía, en 2017 hubo un reclamo social importante después del sismo para que se hiciera público el Atlas de Riesgos. En 2018 se hace público, es un repositorio de información cartográfica. Había un bajo índice de usuarios, alrededor de 10 usuarios diarios, y era difícil de interpretar un solo módulo de información con muchísima cartografía y que pues si no estabas un poco familiarizado con los sistemas de información geográfica, la verdad es que te perdías en esa información, ¿no? En 2019 creamos esta plataforma dinámica, la segmentamos por módulos, porque sabemos que a lo mejor a mí no me interesa conocer todo el tema de fenómenos químico-tecnológicos o de emergencias, sino quiero conocer nada más el tema de los mercados. A ver, ¿cómo están los mercados de la ciudad? Bueno, pues hicimos un módulo de mercados. O a ver, ¿cómo está a nivel general el área donde vivo? Hicimos un módulo en el que tú pones tu dirección y te saca los niveles de peligro, los sistemas expuestos que hay, algunos indicadores de vulnerabilidad. Los vamos a ver más adelante. Entonces se creó esta plataforma segmentada por módulos. Hicimos ciertos procedimientos para que la interpretación de los datos fuera más rápida. Es información libre y publicada en datos abiertos, eso también es bien importante. Todas las capas del Atlas de riesgo se pueden descargar en formato shapefile o GeoJSON. Entonces, ¿por qué? Porque es importante que esa información también los profesionales las puedan utilizar e incluso mejorar, ¿no? A partir de la capa de información que nosotros obtengamos, obtener un producto mejor de lo que hay ya en el Atlas de riesgo. Em, y bueno, nos dio capacidad también para subir servicios rápidamente. Nosotros pagamos un software que se llama ArcGIS, y con ese software podemos publicar distintos módulos de manera muy ágil y muy rápida. En 2020 fuimos beneficiados con un proyecto de lo que era el Fondo de Prevención de Desastres, el FOPREDEN, y nos permitió modernizar toda la infraestructura tecnológica que teníamos en el Atlas, ¿no? La que recibimos en 2018, bueno, la modernizamos en 2020. Fue un proyecto de alrededor de 29 millones de pesos y que hicimos, pues básicamente estas tres acciones, ¿no?
adquisición de hardware, servidores, estaciones de trabajo para los chicos que procesan toda la información cartográfica, este, una conexión de internet directa, es decir, un enlace directo, contratamos el desarrollo de algunos módulos y bueno, adquirimos lo que es el licenciamiento y un tema de capacitación que venía incluido con el licenciamiento, ¿no? Entonces, esto fue lo que hicimos con ese recurso. Y en 2021 ya estamos incorporando nuevas herramientas. Ya tenemos, por ejemplo, publicados todos los atlas de las alcaldías. Tenemos una actualización permanente, prácticamente cada 15 días estamos subiendo información. Publicación de nuevas capas y productos específicos por sector. Em, vamos a entrar ya a algunos de los módulos. Por ejemplo, estos son los módulos públicos que tenemos en el Atlas. Es este de indicadores a nivel AGEP, que este módulo lo hicimos pensando en personas que no fueran muy expertas en el uso y manejo de sistemas de información geográfica, que es lo vamos a ir viendo. Cuando tú ingresas aquí, toda la información, todos los cuadritos, los polígonos verdes son áreas geoestadísticas básicas. Ajá. Y conforme yo voy moviendo el mouse por cada uno de los polígonos, aquí se van actualizando con una semaforización los peligros. Todos estos peligros se calcularon con periodo de retorno de 5 años. El sistema expuesto, si se fijan, va diciendo cuánta población, cuánta vivienda hay en cada polígono. Algunos indicadores particulares, población femenina, masculina y población con discapacidad, que es muy importante para nosotros por el tema de alguna emergencia que se tuviera que hacer una evacuación. Y aquí yo pongo una dirección, me lleva directo a la dirección, al polígono que corresponde a esa dirección y ya sé los peligros a los que pudiera estar expuesto. Pero no solo me dice los peligros, sino si yo le doy clic en el link que dice al lado, me dice qué puedo hacer para reducir los riesgos ante ese peligro, ¿no? Antes, durante y después. Infografías, algunas guías, por ejemplo, en el tema de sismos, qué hacer si estás en la oficina, si estás en la escuela, si estás en la calle, antes, durante, después. Entonces, yo creo que esta herramienta es de las que más éxito ha tenido entre la población. ¿Por qué? Porque les permite de manera muy ágil conocer a qué peligros están expuestos, qué sistemas expuestos hay alrededor en el polígono y acceder a material que les permite, pues primero conocer el peligro y saber qué hacer en caso de que se presente. Entonces, les digo, este módulo también permite cambiar ahí algunos mapas, puedes poner, todos los módulos te permiten cambiar esos mapas, pero este es muy informativo, digamos. No necesitas hacer ni análisis espacial ni nada. De manera general, si tú ubicas el polígono donde vives, bueno, te arroja esta información. El reto para este año es bajar esta información a nivel de manzana. Lo estamos ya trabajando. Yo espero que lo podamos tener para mediados de este año, ¿no? Y el reto que nos planteamos al inicio de la administración y que esperamos poder cumplir, es tenerlo a nivel de predio, ya con el catastro, ¿no? Entonces, es un reto fuerte, importante, pero al menos tener un primer lanzamiento a nivel de predio creo que sería fenomenal. Adelante, por favor. La idea es que sea todo público, todo público. Sí, ahí sí ha sido una instrucción, no solo de la secretaria, sino de la jefa de gobierno, que toda esta información sea pública. De hecho, el catastro ya es público, ¿eh? El catastro se puede descargar del SIG CDMX, de la página de datos abiertos de la ciudad. Este, así es, también ya en Sedubi se puede utilizar. Sí, adelante, por favor. ¿Y la vulnerabilidad de por lote la extraerían de los programas internos que se están subiendo? No, la vulnerabilidad nosotros la vamos a estimar con base en estas variables que les dije, ¿no? Año de construcción, niveles, si están en esquina o no, materiales de construcción y algunos otros, ¿no? Pero básicamente va a ser un índice de vulnerabilidad. Considero que los programas internos que se han estado subiendo ya le dan una radiografía de qué es lo que hay en cada lote. Efectivamente, pero no tenemos programa interno de todos los lotes, solo de algunos de los establecimientos que están obligados a contar con un programa interno. De las escuelas, por ejemplo, debemos de tener todos los programas internos y probablemente podamos usar esa variable como una de las que conjunte para estimar la vulnerabilidad. Sí. Gracias. Adelante. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno,
Vamos a seguir con el otro módulo. Tenemos este otro módulo, que es el módulo de análisis de peligro y exposición. Es el módulo más completo, es el que trae la mayor cantidad de capas de información y en el cual lo mismo, yo puedo poner una dirección cualquiera, digamos Patriotismo 711, que es donde está la secretaría, me va a llevar directamente al punto y me va a preguntar si quiero hacer un análisis a 500 metros y automáticamente me lo hace, ¿no? Me dice cuánta población hay, cuántos son hombres, mujeres, mayores de 60, cuántas viviendas hay, cuántas escuelas y me las dibuja. Si se fijan, cada uno de los puntitos es alguna capa de información, ¿no? Cuántos establecimientos de salud, hoteles, etcétera. Y también nos dice algunos temas de peligro, cuántos eventos se han presentado en la zona por tipo de fenómeno, es decir, si ha habido derrames, si ha habido marchas, por ejemplo, si ha habido algún tipo de manifestación en la zona, ¿no? También esta herramienta nos permite crear perfiles de terreno de manera muy rápida. Yo trazo una línea, un polígono y automáticamente me va a dar el perfil de terreno. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, nosotros cuando lo utilizamos sobre las calles, digamos, nos va a permitir saber hacia dónde puede correr el agua, por qué se inunda cierta zona, y demás, ¿no? Ustedes lo utilizarán, por ejemplo, para la construcción de obras más de tipo lineal, ¿no? Supongo. Y bueno, aquí vienen pues, muchísimas capas de información, vienen clasificadas conforme a la ley, geológicos, hidrometeorológicos. Estos son todos los sismos, por ejemplo, con epicentro en la ciudad. Te dice la magnitud. Cuando tú le das clic a cada uno de ellos, te dice la magnitud, la ubicación, la fecha, la hora, quién está haciendo el reporte, la fuente de información. Y así para cada una de las capas. Lo que hemos tratado de hacer es homologar el contenido de las bases de datos de cada una de las capas. Recuerden que cada capa de información se compone sí de la parte geográfica o cartográfica, pero lo más importante, creo yo, son los datos, ¿no? La información que trae asociada ese punto, ese polígono, esa línea, ¿no? Entonces, toda esta información, les repito, todas estas capas que vienen aquí son públicas, se pueden descargar en formato Shape o en formato GeoJSON. Y adicionalmente tenemos estudios que siempre una de las vulnerabilidades más fuertes, por ejemplo, en tema de protección civil, es la vulnerabilidad institucional. ¿Qué es lo que pasa? Cada que hay cambio de gobierno, todo esto se pierde, ¿no? Y lo hemos visto infinidad de veces, ¿no? Oye, entró la nueva administración y no me dejó nada la anterior, ¿no? ¿Dónde están los mapas? ¿Dónde está el atlas de riesgo? ¿Dónde está? Supuestamente tenían todo esto. Bueno, la idea de esta plataforma es que esa información no se pierda, ni en PDF, ni cartográfica, y esto ya está en la ley de protección, de gestión integral de riesgos y protección civil de la ciudad, y es, creo, un legado que sí va a quedar para las distintas administraciones y que esperemos sigan alimentando, ¿no? Entonces, y la verdad es que les conviene no solo al gobierno de la ciudad, sino también a las alcaldías, porque ha habido observaciones de derechos humanos que les dicen, oye, ¿y tu atlas de riesgo? La ley dice que lo tienes que actualizar cada cierto tiempo. ¿Dónde está? Y eso ha presionado a las alcaldías para, pues, el recurso que se requiere para hacer un atlas de riesgo no es tan poco y menos para las alcaldías. Sí, en un momento le doy la palabra. Eh, lo que nosotros les estamos diciendo a las alcaldías es que ya no hagas un atlas de riesgos. O sea, ya está la plataforma, ya está el sistema, ya tenemos información suficiente, creo yo. Lo que necesitamos es que la actualices. Entonces, contrata estudios específicos sobre los peligros que pueden impactar o que son más frecuentes en tu demarcación. Entonces, Magdalena Contreras, por ejemplo, se acercó mucho con nosotros, y quería contratar un atlas de riesgo donde le iban a hacer una plataforma para visualizar, que era lo más caro. Les dijimos, no, a ver, la plataforma ya está, contrata un estudio específico sobre inundaciones. Magdalena Contreras es el río Magdalena es el único río vivo que nos queda en la ciudad. Bueno, pues vamos a modelarlo, ¿no? Vamos a hacer tema de deslizamiento de laderas, tienen ustedes mucho tema de barrancas y demás. Entonces, hace estudios específicos sobre eso y esos estudios los cargamos en el Atlas de Riesgos de la ciudad y en su módulo de Atlas de Riesgo de la alcaldía. Y con eso ya estás cumpliendo ciertas demandas que te hace la sociedad, derechos humanos, la ley, y bueno, pues es una forma de invitarlos a que nos compartan su información. Sí, adelante, por favor. Sí, licenciado, gracias. Sí. En el tema de sismos, aparece en la plataforma
la ocurrencia local de algunos fenómenos. Pero para valorar mi inmueble, ¿no sería más conveniente que bajaran la información de los daños por ejemplo, en el sismo del 2017? Tenemos las capas la capa de información de daño. Ahorita si hay chance al final les muestro dónde están esas capas, pero tenemos, por ejemplo, todas las viviendas unifamiliares y multifamiliares que fueron afectadas por el sismo y el seguimiento que ha hecho la Comisión de Reconstrucción al respecto. Esa capa de información está aquí, dentro de este módulo en particular. Se las muestro ahorita más adelante. Este, bueno, también algo bien importante, pues más que mostrar los sismos con epicentro en la ciudad, la verdad es que estos sismos no generan daños, ¿no? Porque son de magnitud muy pequeña y aceleraciones muy bajas. Pero tenemos la zonificación geotécnica, tenemos mapas de aceleración y tenemos la red acelerométrica de la Ciudad de México también dentro del Atlas de Riesgo, que eso ya es información muy puntual que nos puede ayudar a tomar decisiones. Sí, adelante. ¿No? Y nos encantaría tener ese tipo de capas. Habría que ver quién las genera. Yo creo que SEDEMA, ¿no? Debe tenerlas. Ah, nos preguntaba que por qué no tenemos una capa con la pérdida de vegetación urbana de la ciudad. Y le digo que nos encantaría, porque aparte la pérdida de vegetación urbana de la ciudad está asociada al tema de islas de calor. Y las islas de calor están asociadas al tema de un tipo de viento que se llama downburst, que genera daños muy importantes. Entonces, creo que sí es una buena aportación. Vamos a consultar con SEDEMA a ver si tienen esa capa de información. Y si la tienes tú, me la pasas y la subimos. Perdón. Sí, bueno, cuando presentamos la evaluación de impacto ambiental en la Ciudad de México, o sea, nos piden el SIG, o sea, de cada proyecto y en esa se hace también referencia al derribo o la afectación de área verde. Entonces, bueno, debe de existir la información, o sea, no sé si exista tal cual un SIG donde o sea, pero bueno, sería interesante también como a lo mejor observarlo, ¿no? En el Atlas de Riesgo. Gracias. Ok, sí, sí, es una muy buena aportación. La verdad es que hay métodos para obtener esa información a través de imágenes de satélite, con diferentes filtros que se ponen en esas imágenes y puedes ver vegetación. La idea sería obtener imágenes de satélite de años anteriores para compararlas con las actuales y poder estimar esa vegetación perdida en zonas urbanas. Lo podemos hacer incluso nosotros, creo. Entonces, qué bueno que me lo dices, tomo nota de ello. Adelante. Bueno, sería interesante que terminara usted la exposición y después hiciéramos las preguntas, porque no sabemos si hacerlas ahorita o cuando termine. Necesitamos tener la información completa para poder hacer las preguntas, Muy creo bien. yo. Ok, bueno, ya casi termina la exposición, vamos a tener tiempo suficiente para preguntas y respuestas, entonces, si quieren, continúo, ¿no? Eh, el siguiente módulo es que se llama Registro Estadístico Único de Situaciones de Emergencia. Es todas las emergencias que atiende nuestra Dirección General Táctica Operativa, que son los que están en campo, los llamados CIPRORES se les llama, y ellos atienden todas estas emergencias, las georreferencian y nos dan información importante de cada una de ellas. Si hubo lesionados, si hubo heridos, en dónde fue, una breve descripción de lo que ocurrió. Y en este módulo tenemos gráficos también, ¿no? Si nos acercamos, son un montón de puntos, la verdad es que las tenemos aquí desde 2018 a la fecha. Nos hace gráficos por tipo de fenómeno, por alcaldía y tipo de fenómeno y por alcaldía, ¿no? Y aquí abajo nos da unos datos generales, ¿no? Si hubo, del todo el registro que tenemos, hubo más de 12,000 lesionados y algunos fallecidos. Cuando yo le doy clic a cada uno de los eventos, me dice una breve descripción, quién fue el que la atendió, la fecha, la hora, para cada uno de los fenómenos, ¿no? Si hubo lesionados, si hubo heridos, la fuente. Entonces, una información importante que viene asociada.
Y adicionalmente aquí yo puedo hacer análisis espacial, puedo trazar un polígono cualquiera, me selecciona esos eventos y de esos eventos me saca en esos cuántos lesionados hubo, cuántos fallecidos y cuántos eventos por tipo de evento hubo, ¿no? Entonces es una herramienta que esta se actualiza también cada 15 días. Nos mandan la información en una base de datos, nosotros hacemos todo el procesamiento y vamos actualizando esta capa de información. ¿Para qué nos sirve esta capa de información? Para hacer mapas de incidencia. Es decir, yo puedo tener ya identificadas, de hecho tenemos varias mapas de incidencia en el módulo anterior que les mostré, de, por ejemplo, las zonas en donde se registran más encharcamientos. Y ya las tenemos con distancias, es decir, hacemos buffers a partir de la información que nos van generando ellos. O los cruces donde hay más accidentes vehiculares en la ciudad. Esa capa de información ya la pueden encontrar en el módulo anterior y toda esa información se hace a partir de estos registros que se recolectan en campo y que nosotros vamos procesando. Esta es información, digamos, bruta que nos va llegando de las emergencias que se tienen, pero a partir de esta información ya podemos sacar tendencias, podemos sacar incidencia, podemos ir identificando puntos rojos, etcétera, etcétera. Luego tenemos este módulo de emergencias químicas, que es el de acá, está basado en la guía de respuesta a emergencias. Y aquí lo que nos permite hacer es modelación de ciertos tipos de fenómenos como fugas, explosiones, derrames para diferentes sustancias. De hecho, para todas las sustancias que vienen en la guía. Entonces, aquí yo lo mismo, tengo algunas capas con los derrames que han ocurrido en la ciudad, son un montón, ¿no? Pero puedo hacer análisis eh, espacial de cada uno de ellos o de un punto en particular que a mí me interese. Es decir, escojo ese icono, me aparece la guía de respuesta, coloco un punto sobre el mapa, escojo el material o la sustancia, gas LP, por ejemplo, la magnitud del vertido, si es pequeño, si es grande, que me muestre el área de aislamiento, la dirección del viento. Normalmente cuando está el radar meteorológico en funcionamiento no me la da automática, sino yo la puedo poner manual y le puedo poner ahí que me dice que puede modelar la bleve, le digo que sí, le digo que me genere las zonas. Un tanque, la capacidad del tanque de almacenamiento, y automáticamente me modela cuál es la zona de aislamiento, cuál es la zona de sotavento, cuál es la zona de acción protectora, todo con base en los parámetros de la guía de respuesta a emergencia. Y puedo hacer análisis espacial de cada uno de esos polígonos que me genera, es decir, cuánta población hay, cuántas viviendas, etcétera, ¿no? ¿Por qué es muy útil esto? Porque en caso de que se presente una fuga, lo hemos utilizado en algunas emergencias, una fuga de gas en algún punto particular, bueno, ya sé hasta dónde tengo que evacuar, ¿no? Con base en los parámetros que establece la guía de respuesta a emergencias. Y este fue un módulo que existía en el Atlas Nacional de Riesgos, pero que después lo quitaron, no sabría decirles por qué, y que tuvimos que programar toda la guía otra vez y bueno, ya generamos esta información que creo que es muy útil para el tema de fenómenos químico-tecnológicos. Adelante. Les, les dije que sí, tenemos un módulo de instalaciones subterráneas, pero ese módulo no es público. No es público. Lo que podemos hacer en caso de que ustedes quieran consultarlo es que vayan a consultar el punto que les interesa a la Secretaría. Ahí se los mostramos, les podemos mostrar esa información sin ningún problema. Pero no es público justamente por este tema de huachicol y que hemos tenido presente en los últimos años, ¿no? Bueno, este es otro módulo. Este módulo se llama Indicadores de Género. Lo hicimos con motivo del Día Internacional de la Mujer en aquel entonces, en el 2019, y estamos trabajando con la Secretaría de las Mujeres para actualizarlo. Déjenme ver si... Ahí va. Aquí básicamente lo que pusimos a los lados son indicadores de viviendas con jefatura de familia masculina o femenina, denuncias por agresión sexual, algunas capas
para los diferentes tipos de fenómenos o de peligros, la densidad de población femenina, analfabetismo por género o por sexo, perdón, los feminicidios que ha habido en la ciudad, esto con base a estudios de la UNAM, acceso a lo que era el seguro popular en aquel entonces. Entonces, lo que hicimos aquí es que conforme uno se va acercando al mapa, digámoslo así, todos los gráficos se van actualizando. Ahorita lo vamos a ver. Ahí, por ejemplo, ya me acerqué a una zona de Coyoacán. Ahí está trabajando. Ahorita me voy a acercar otra vez. De repente este se trabó un poquito, pero ahí me voy a alejar y acercar. Y si se fijan ya los gráficos, todos los gráficos se actualizan, ¿no? Si me alejo, se vuelven a actualizar. Es decir, que en esta vista que se va a presentar aquí, ha habido 1.731 feminicidios, ¿no? Tantas denuncias por agresión sexual, son las alcaldías que están dentro de la vista, ¿no? Y nos muestra sus datos, etcétera. Hemos estado trabajando con la Secretaría de las Mujeres para generar otro tipo de indicadores. Por ejemplo, actualizar, por ejemplo, el tema de feminicidios. Ya las carpetas son públicas, las puede consultar en internet. Bueno, estamos tratando de generar una capa de información sobre eso, todo lo que tiene que ver con violencia contra la mujer, sobre todo. ¿Vale? Otro de los módulos que tenemos, creo que ya es el último de los públicos, es este módulo de mercados. El 2020 y 2021 nos dedicamos a revisar los 329 mercados que hay en la ciudad y generamos, estas visitas las hicimos junto con SEDECO y junto con la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces lo mismo, se van actualizando los gráficos conforme me voy acercando. La verdad es que de todos los mercados que visitamos, ninguno cuenta con programa interno de protección civil, por ejemplo. Ninguno tiene dictámenes de instalaciones eléctricas o de gas. Y todo eso lo tenemos aquí mapeado, ¿no? Y tenemos fotografías de los mercados, de la situación de riesgo que prevalecen muchos de ellos. Y la verdad es que todo este trabajo que se hizo también nos dio mucho gusto, está sirviendo. ¿Por qué? Porque SEDECO lanzó un proyecto de mejoramiento de mercados en donde puso 200 millones de pesos y que las alcaldías iban a poner otra contraparte. Aquí podemos ver, por ejemplo, la opinión técnica que hicimos del mercado, ¿no? Le hicimos incluso local por local. Tenemos identificados cuántos locales están en riesgo alto, medio, bajo, todas las recomendaciones, etcétera. Les decía fotografías, el documento de la CFE que generó para ese mercado, ¿no? Y bueno, el documento que también generó SEDECO para ese mercado al momento de la visita. La ficha técnica, digamos, que maneja SEDECO, de a qué se dedica el mercado predominantemente, si cuenta con ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, este trabajo que hicimos y que ya montamos en un módulo del Atlas de Riesgo específico de mercados, ha servido porque les decía, SEDECO lanzó un programa de mejoramiento de mercados en el cual esos 200 millones que pone SEDECO y la contraparte que ponen las alcaldías está etiquetado y focalizado a la mejora de instalaciones eléctricas, de instalaciones de gas y para que desarrollen su programa interno de protección civil. Entonces, a partir de este diagnóstico ya se está avanzando de no solo tener el diagnóstico, sino ya en acciones concretas para reducir los riesgos en los mercados públicos de la ciudad, que además son patrimonio cultural de la ciudad, ¿no? Ahora sí creo que este es el último módulo que está público. Este módulo se llama Monitoreo de Fenómenos. Lo que tiene y es la base del sistema de alerta temprana de la ciudad, porque podemos ver prácticamente en tiempo real nubosidad, por ejemplo. Podemos ver imágenes de radar, del radar meteorológico de la Ciudad de México. Podemos ver, ahí vamos a prender el radar, me parece, no, el volcán, ¿no? Imágenes en tiempo real del volcán y el boletín que saca el CENAPRED. Si quisiera yo más información, puedo darle clic ahí. Podemos ver tema de calidad del aire, es decir, cada una de las estaciones con el índice de calidad del aire y darle clic a cada una de ellas y saber las partículas por millón
de cada tipo de contaminante, de cada tipo de contaminante. Y todo esto es información que no generamos nosotros, sino que nosotros compilamos en una sola plataforma y que los responsables del monitoreo de las distintas amenazas, pues es o el Servicio Meteorológico Nacional, como en este caso, estamos viendo temperatura, te dice la ubicación, la temperatura en el lugar, y esta es información de las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional. Y algo que le agregamos últimamente a este módulo, bueno, tenemos temperatura, precipitación acumulada, puntos de calor también, ahorita los vamos a ver, pero algo que le agregamos fue el tema de sismos. Ya teníamos que son los últimos sismos registrados. Este video lo hice en esta fecha, pero el último sismo que registró el Servicio Sismológico Nacional de 4.1, pero también le agregamos la red acelerométrica de la Ciudad de México, que es algo que preguntaban. Entonces aquí yo, después de un sismo, si ustedes se meten a los 5 minutos al Atlas de riesgo, ya van a ver este mapa. A los 5 minutos de que ocurre el sismo. Y eso nos ayuda muchísimo a nosotros como Protección Civil, porque donde más aceleraciones hubo, es probable que haya más daños. Entonces, canalizamos, digamos, todo el equipo de atención de emergencias a la zona donde tenemos mayores aceleraciones. Y esta información, les digo, es muy ágil, muy puntual, casi en tiempo real, mucha de ella. Lo mismo los puntos de calor, esa es información de Conavio, pero ese lo tenemos para todo el país. Ahorita lo vamos a ver. Ahí están. Y aquí nos dice si hay incendios activos, si son solo puntos de calor, si hay una pendiente de cierto grado que nos complique el combatir el incendio, si es que lo hubiera, etcétera, ¿no? Entonces, esta información, les repito, nosotros como Secretaría no somos los responsables de generar la información. Sin embargo, compilamos todo en un solo módulo para que nos permita a nosotros hacer lo que sí es nuestra tarea, que es alertar a la población, ¿no? Entonces emitimos alertas constantemente para fenómenos hidrometeorológicos y bueno, la alerta sísmica que es responsabilidad del Instituto de Seguridad de las Construcciones a través del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Entonces, módulos restringidos que tenemos uno de hidrocarburos, que es el que preguntaban, gas natural, Pemex, es de hecho, aquí se pueden ver algunos ductos de Pemex, por ejemplo, pero aquí tenemos, por ejemplo, mapeadas las tomas clandestinas, los túneles de acceso, ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas no podemos hacerlo público. Tenemos un módulo de sistema de comando de incidentes que no lo hemos hecho público porque es interno, ¿no? En caso de que haya una emergencia, bueno, ahí están todos los formatos que maneja el sistema de comando de incidentes, ahí se van llenando, en el mapa puedo yo trazar mi zona de espera, dónde está ubicado el puesto de mando, etcétera, etcétera, ¿no? Uno para elaboración de escenarios de riesgo, ese ya lo vamos a hacer público pronto porque, como les decía, eh, al final de cuentas, cuando yo hago un análisis de riesgos, tengo que llegar a daños y pérdidas. Y si se fijan, ninguna de estas capas llega a eso, ¿no? En este módulo de escenarios de riesgo, yo puedo ir metiendo los factores que estoy analizando, es decir, trae precargada los escenarios de peligro, una posible inundación con un periodo de retorno de 5, 10, hasta 100 años tenemos. Un sismo también de ciertas características. Todos esos escenarios los trae precargados y yo lo que tendría que agregar en ese módulo es la tipología de la vivienda. Es decir, mi vivienda es de este tipo de materiales, tiene este tipo de cimentación, tiene este tipo de muros y con base en ello, en esa información que yo registre en este módulo, me va a estimar un porcentaje de daño. Entonces, ese es la tipología también viene precargada, es decir, vienen muchísimas variables para tipos de muros, para cimentación, y pues, tiene que ir uno ahí escogiendo entre ellas para poder estimar esta función de vulnerabilidad y poder sacar ya daños y pérdidas probables, ¿no? Sobre todo daños, las pérdidas son un poco más complicadas de estimar. ¿Sí saben cuál es la diferencia entre daño y pérdida? ¿No? Más o menos, sí. Un daño es el impacto directo sobre un acervo fijo, es decir, todo lo que se rompe, se descompone, ¿no? Deja de funcionar, rompe o descompone más que nada. Es decir, lo que vemos inmediatamente después de ocurrido el fenómeno. La escuela que se cayó, el poste de luz que se vino abajo, las líneas de alta tensión, los hospitales que dejaron de funcionar porque su equipamiento se dañó, etcétera. Eso sería, digamos, el daño. El daño es sobre los acervos fijos.
Y la pérdida es todo lo que se deja de producir a consecuencia del desastre. Ujú. Es decir, todo el flujo cesante. Nosotros tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro de un fenómeno que no provocó daños materiales, pero provocó pérdidas millonarias. Lo tenemos muy claro y muy reciente. ¿Cuál sería? El COVID, la pandemia, ¿no? O sea, sí provocó muchos daños humanos, pero daños materiales, digamos, como no se rompió ni una taza, ¿no? No se rompió ni un camino, no se cayó ni una escuela, ¿no? No hubo daños materiales, pero las pérdidas económicas por todos los servicios que se dejaron de prestar, pues fueron impresionantes, ¿no? Esa es básicamente la diferencia entre daño y pérdida. Tenemos, les decía, uno de unidades habitacionales, infraestructura subterránea, uno de programas internos de protección civil, que también es algo que preguntaron allá. Yo ahí puedo poner una dirección y me hace un buffer a 500 metros y me dice qué establecimientos tienen programa interno de protección civil. Y le doy clic a ese puntito y me va a decir qué tipo de establecimiento es, si, cuándo se le vence el registro, etcétera, etcétera. Entonces ese es también un módulo que tenemos. Ese lo tenemos restringido, estamos haciendo una versión pública porque trae datos personales en todo lo que se ingresa, las cartas de corresponsabilidad, toda esa información, ¿no? Tenemos un módulo específico de la central de abastos que nos pidió justamente la directora de la central de abastos, en donde pueden ir ellos mapeando, le hicimos un formulario donde pueden ir ellos mapeando todos los incidentes que se generan en la central de abastos y los van viendo ellos en un tablero de control, digámoslo así. Uno de publicidad exterior, donde tenemos mapeados todos los anuncios publicitarios que hay en la ciudad y su legalidad o ilegalidad o irregularidad, ¿no? Y el del plan de emergencia sísmica, en donde vemos cómo se despliega toda la estructura de gobierno en caso de que haya un sismo importante. Bueno, hay un protocolo del plan de emergencia sísmica en donde se divide por alcaldías a las que van los titulares de algunas secretarías, se divide por coordinaciones territoriales y por cuadrantes. Y entonces ahí vamos viendo conforme van llegando, van reportando y se van prendiendo todos los polígonos, ¿no? Ese sería otro de los módulos. Y tenemos algunos otros más que si da tiempo les mostraré algunos. Esto es algo que queremos hacer. De hecho, ya tenemos algunos vuelos así, eh, que son modelos, son vuelos que hacemos con dron y generamos este tipo de mapas o de información en la cual pues ya vamos a poder tener mayor detalle de los edificios, vamos a poder medir, vamos a poder verlos en 3D. Todos los módulos los vuelos que hagamos con dron, los vamos a generar así y los vamos a hacer públicos también. Y aquí voy a tener yo distintas herramientas para medir, para sacar ángulos, para sacar cierta información. La idea es que hasta ahorita hemos hecho como 12 vuelos de dron, que ya tenemos todos así en este formato. Aquí se pixelea un poco, pero si yo le subo esta barra hasta acá, mejora la calidad de la imagen. Puedo hacer medición, puedo medir ángulos, puedo medir áreas, etcétera, ¿no? Hacia esto es lo que estamos tirándole este año. Evidentemente empezaremos con pocos vuelos, no tenemos mucha capacidad para hacerlo, pero todos los que vayamos haciendo los vamos a ir subiendo para que puedan ser consultados por la población, ¿no? Y bueno, les decía otros módulos, tenemos uno de escuela segura, cuántas tienen programa interno, cuántas tienen uso de suelo, cuántas de las escuelas tienen constancia de seguridad estructural. Son 5 documentos en particular que tenemos mapeados aquí, públicas y particulares. El de la infraestructura subterránea, consulta de programas internos, que es el que les decía, y este es el sistema integrador del Atlas de riesgo, que es el proyecto donde viene el módulo de escenarios de riesgo, el de sistema de comando de incidentes y algunos otros. Entonces, algunos números del Atlas, ya para concluir, tenemos 22 módulos, la idea es llegar a 35 al final de la administración, tenemos 1862 capas de información pública y abierta, la idea es llegar a 2200 capas de información. Las únicas capas que tenemos restringidas son 90, que tienen que ver con esta infraestructura subterránea. En 2022 tuvimos 19 millones de consultas, 1.6 millones de consultas mensuales. Y la meta es que al finalizar este año lleguemos a 100 millones de consultas. Llevamos, desde que inició la administración, 83.6 millones de consultas. Son cifras que nos sorprendieron muchísimo al inicio.
y nos demostró y nos comprometió a ser una herramienta de calidad, porque pues, hay una demanda social importante para poder acceder a este tipo de información. Entonces, vamos a seguir trabajando en ello. Esperamos que lo consulten, que lo utilicen, que lo apliquen y que sirva sobre todo para que puedan tomar esas decisiones que les permita reducir sus riesgos. Esta es una lámina que agregué, que es básicamente el proyecto prioritario, los proyectos que vamos a hacer para este año, el objetivo de este año, las acciones que haremos, las metas y los beneficios que traería, ¿no? Sociedad más informada, una herramienta actualizada para la toma de decisiones desde lo local hasta lo metropolitano. Nos han pedido muchos estados de la República que los asesoremos para que puedan hacer sus atlas de riesgos, ya sea Cerco Guerrero, Nuevo León, Puebla, Zacatecas, San Luis Potosí, o sea, muchos estados están interesados en la herramienta, porque la verdad es que a nivel nacional el atlas de riesgo de la ciudad es, no me atrevería a decir que es el mejor, pero es de los mejores y de los que tiene más información a nivel escala, a una escala que le permite a la gente pues conocer más detalladamente los diferentes factores del riesgo. Bueno, eso sería todo de mi parte. Estoy abierto a preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Muy interesante toda esta información, pero creo que fundamentalmente es una información para la administración pública. En términos de lo que los arquitectos, planificadores tenemos relación con esta información son los programas internos de protección civil que son elaborados directamente por los propietarios, ¿no? Y que son administrados por ellos, y finalmente por los urbanistas que están manejando los estudios de impacto urbano. Ahora, la pregunta es, si se tiene ya toda esta información, ¿para qué nos piden el estudio de riesgo particular de un predio? Si ya tiene toda esta información de toda la zona, inclusive, como comenta, a nivel de AGEP. O sea, ¿no es esto un desperdicio de recursos? Muy buena pregunta. Bueno, primero que nada, el Atlas de Riesgo es una herramienta para facilitar el trabajo de los responsables, que son auxiliares de la administración pública. Eso es bien importante decirlo. Los responsables oficiales de protección civil son auxiliares de la administración pública. Es decir, tienen la misma categoría que un DRO. Lo que firman tiene corresponsabilidad. Entonces, el responsable de hacer el programa interno de protección civil, sí es el representante legal o el dueño del establecimiento, pero la corresponsabilidad y el único que lo puede hacer es un responsable oficial de protección civil. Y para ello hay publicados unos términos de referencia que incluyen información que se puede extraer del Atlas de Riesgo. El Atlas de Riesgo no sustituye el trabajo de campo, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la información, por más actualizada que la quisiéramos tener, muchas veces depende de lo que genera, por ejemplo, INEGI. Es decir, el DENUE. Recuerdo mucho a la secretaria que un día hubo una emergencia, se estaba quemando un Office Depot, checó el Atlas de Riesgos, me dice, oye, es que en el Atlas de Riesgo no aparece la gasolinera que está aquí enfrente. Dije, no, pues es que esa la abrieron hace un año y el DENUE se actualiza cada 2 años. Entonces, el Atlas de Riesgo no sustituye el trabajo de campo, eso es bien importante. El Atlas de Riesgo no trae la información del interior, de los riesgos internos del inmueble. Si cuenta con extintores, si cuenta con señalética, si tiene brigadas capacitadas, ¿no? Entonces, esa información no está en el Atlas de Riesgo. La idea es que con todos estos programas internos de protección civil que se suben a la plataforma digital, podamos ir alimentando el Atlas de Riesgo y entonces sí podamos tener información más detallada de cada uno de los inmuebles. ¿Qué es lo que le hace falta mucho al Atlas de Riesgo? Justo es el trabajo de campo. El trabajo de campo, es decir, y el trabajo de campo nos va a ayudar a identificar las vulnerabilidades. Y si no tenemos ese trabajo de campo, que no lo puede hacer una dependencia en todos los inmuebles de la ciudad, sino que por eso hay auxiliares de la administración pública para hacerlo, bueno, pues el Atlas de Riesgo, les repito, es la herramienta inicial de información base que deben de tener estos responsables para poder hacer estos estudios.
Y lo otro, los lineamientos de estudios de riesgo que están publicadas en la Gaceta Oficial por parte de la Secretaría, bueno, están hechos para que se utilice el atlas de riesgo para lo que es comité de instalaciones subterráneas, para lo que son estudios de publicidad exterior y para lo que es estudios de impacto urbano. Para esos tres trámites, digámoslo así, se requiere hacer un estudio de riesgo con base en los lineamientos y el atlas de riesgo, les repito, es la herramienta, pero no sustituye el trabajo de campo. Esa sería mi respuesta. Adelante. Sí, licenciado, un par de preguntas. Sí. La primera es con relación al radio de acción que se toma en consideración para hacer un análisis de riesgo, que son 500 metros, me parece. ¿Qué pasa con los predios y los proyectos que se encuentran en los límites de la Ciudad de México? Esa es una. La otra es con relación a que, si bien es cierto, hay un responsable de oficial de protección civil, ¿por qué inmiscuyen también a un director responsable de obra? ¿Sí? Porque eh, es bien visto que en todas partes quieren la participación de un director responsable de obra. Y una última, si me lo permite, es con relación a eh, los análisis de riesgos que se solicitan para un anuncio que se da a través de la CEDUBI, lo manda Protección Civil le responde a CEDUBI, CEDUBI le responde al usuario y después de eso tiene que meter otro trámite a CEDUBI. Se me hace una sobrenorma, ¿no?, que se da. Perdón por exagerar en las preguntas, pero... Y firmado también por un DRO. ¿Cuál es la situación? Sí, les platico. A ver, la primera es, en los límites de la Ciudad de México, el análisis de exposición sí lo puedes sacar en el Atlas de Riesgo de la ciudad, porque tenemos cargada toda la República y se puede hacer el análisis de exposición en toda la ciudad. El análisis de riesgo, no. Es decir, no tenemos los peligros del otro lado de la frontera. Lo que sí les puedo decir es que el año pasado hicimos una capacitación a todos los municipios conurbados de la Ciudad de México en el Atlas de Riesgo y se está planteando que este año se comiencen con los trabajos del desarrollo de un Atlas metropolitano. ¿Por qué? Porque los fenómenos no respetan fronteras, ¿no? Entonces, es parte del trabajo que está impulsando la secretaria, que el Atlas de Riesgo debe ser metropolitano, incluso debería ser por cuenca. Eso sería lo ideal. Esa es una. La segunda es el tema de los directores responsables de obra. Para el programa interno de protección civil se exigen ciertos documentos que únicamente el director responsable de obra está facultado para firmarlos. Si bien el responsable es el ROPC del programa interno, pues el responsable del visto bueno de seguridad de instalaciones, pues es el DRO. El responsable del dictamen de seguridad estructural puede ser un DRO. Si es constancia de seguridad estructural, es un corresponsable en seguridad estructural. Y esa información es la que el ROPC, porque recordemos que los ROPC no todos son ingenieros y arquitectos, ¿no? Tenemos veterinarios ROPC, tenemos biólogos, tenemos prácticamente de todo, ¿no? Entonces, ellos no pudieran firmar un visto bueno de seguridad y operación. Ellos no podrían firmar una constancia o un dictamen de seguridad estructural. Por eso es que hay pues esta relación entre los ROPC y los DRO que es muy marcada y muy notoria. Sí. Sí, si me permites ahí, nada más complementando la respuesta, es que hay que entender la responsabilidad de acciones de cada quien. Una cosa es que hagas el cumplimiento normativo del reglamento de construcciones tú como DRO, y otra cosa es que tú diseñes los protocolos a hacer en caso de una emergencia, que son cosas totalmente aparte. Eso es lo que nunca se ha podido aclarar o nadie ha aclarado. Una, el tema de protección civil es hablar de protocolos en base a los riesgos que tienes, en base a un evento que vas o que puedes tener.
El caso del director responsable de obras, su responsabilidad es que el edificio cumpla con lo que el reglamento de construcciones dice. No tiene nada que ver una con otra, porque uno está hablando del procedimiento que van a hacer los seres humanos durante en ese espacio arquitectónico, y otro es lo que ustedes como DROs firmaron de un cumplimiento normativo. O sea, no hay una relación en un sentido directo. O sea, cada quien hace un trabajo para cada acto. Al final se unen, pues porque el trabajo de los dos o la responsabilidad de los dos va en función de ese ente, ¿no? De ese ente. Excelente la situación. Sin embargo, yo como director responsable de obra, sí debo de exigir en cierto momento y estarán de acuerdo todos en el que si un accidente ocurre, cualquiera que sea su naturaleza, ¿sí? De los que ya nos mostró el licenciado, el único responsable que toma el gobierno es al director responsable de obra. Si es un incendio, si es una caída de una maquinaria, si es un derrumbe, cualquier situación que inmiscuye a la protección civil, ¿verdad? El responsable único es el director responsable de obra. Si estoy equivocado, me lo pueden refutar. Código penal lo dice. Director responsable de obra. El Código penal lo dice. Ok. Tú adelante. Sí, no, es que chequen bien el tema. Lo que pasa es que tienes que ver al final el fundamento. ¿Qué fue lo que ocasionó? O sea, ¿ocasionó una mala respuesta de lo que diseñaste a la hora de una evacuación? O sea, ¿tu diseño de evacuación y tu protocolo de evacuación estuvo mal? ¿O estuvo mal que el edificio haya respondido mal al sismo? O sea, es que esos son los dos elementos que separan las cosas. Por eso es que a la respuesta tú de un incidente tienes que saber de quién fue la responsabilidad. ¿Qué lo originó y de O quién sea, fue? ese es el origen. Ah, ese es otro Ese es tema. otro. Pero sí Porque está eso lo hace claro para fiscalía, ¿no? nosotros en la ley. Sí, ahí hay un tema con fiscalía. Hemos tenido muchos problemas porque fiscalía no tiene peritos en estos temas, ¿no? Entonces es complicado. Primero vamos allá y luego regresamos acá. Ah, faltaba la de la publicidad exterior. Ese es un trámite de Sedubi. Y Sedubi, igual que el impacto urbano, ellos son los responsables y los que tienen la atribución del trámite. Y ellos solicitan a todas las dependencias su opinión. Entonces, forzosamente tiene que ingresar por Sedubi y Sedubi nos lo turna a nosotros. Es una burocracia, yo creo que pues, no sé si esté justificado. La verdad es que a nosotros nos llega la información, nosotros la analizamos, si viene bien, damos favorables, si no. Pero ese trámite, la verdad es que ralentiza mucho la obtención de una respuesta para los promoventes, sobre todo, ¿no? Sí. Adelante. Buenas tardes. Gracias y te felicito por la transmisión de este conocimiento, igual Gracias. a los organizadores. La pregunta va enfocada a, hace ratito comentaste que había materiales que también se especifican en alguna capa de información. ¿Esos materiales son naturales o son comerciales? Esa es la primera. Con relación a que he tenido la oportunidad de asistir a foros de ciudades resilientes, que ha Ujú. habido muy pocos en la ciudad, y ahí se ha comentado o me he dado cuenta de que hay materiales que le dan súper resistencia al concreto, inmunes a la humedad, una cosa pues extraordinaria. Y también estos productos ayudan a que soporte más la vibración, por ejemplo, en un sismo, fortifican un poquito la estructura. Entonces, con base en eso, ¿hay materiales que se recomienden o ha habido algún foro sobre este tipo de nuevas tecnologías? Sobre todo las nanométricas. He escuchado de plásticos acuosos que andan por ahí en internet, en Facebook. No sé si sea un engaño o si sean de a de veras, si sirven, ¿no? ¿Es cuánto? Sí, la verdad es que no conozco yo un foro específico de nuevas tecnologías en materia de construcción y sobre todo enfocada a reducción de vulnerabilidad. También he escuchado de materiales de nueva tecnología que ayudan mucho a este tema, pero sobre todo creo que ahí el Instituto de Seguridad para las Construcciones es quien debería llevar la mano, ¿no? Su atribución principal es el tema estructural. Nosotros no tenemos atribución para evaluar estructuralmente ningún inmueble, ¿no?
Entonces, esa es una. Y por el otro lado, tomo nota porque sí, cada año se hace un congreso de ciudades resilientes, de resiliencia, que organiza la Dirección General de Resiliencia de la Secretaría. Y creo que ese es un tema muy importante que podría abordar en el próximo congreso. ¿Vale? Adelante, por favor. Después acá. Bueno, yo tengo una pregunta específica, pero quería comentar sobre esto. Cuando se habla de las ciudades resilientes, estamos hablando de se habla de muchas cosas, sobre todo de la recuperación rápida para volver a funcionar. Y esto tiene que ver, en el caso de las estructuras, tiene que ver con los nuevos métodos de análisis. Fundamentalmente en los seminarios que he tenido oportunidad de asistir, cuando habla de resiliencia, se habla, pero de los métodos para analizar los materiales y ver cómo mejorar el funcionamiento de los mismos con los mismos materiales, ¿no? Pero con un mejor análisis, conociendo mejor su comportamiento. Eso es hasta ahorita el avance que se tiene en términos de resiliencia, en términos de estructuras y de infraestructura. Bueno, Sí, pero claro. yo lo que realmente me interesa tiene que ver con esto, porque lo que nos aplica de todo esto en términos de protección civil a lo que estamos aquí, por lo menos a los peritos en desarrollo urbano, es la duplicidad de análisis que se tienen que realizar en un estudio de impacto urbano cuando entra uno al estudio de riesgo, que te están pidiendo exactamente lo mismo, ¿sí? Y además con unas cuestiones de 500 metros alrededor de un predio para analizar los riesgos. O sea, los riesgos en una obra o en un proyecto, pues están realmente muy cercanos. No necesita uno estar haciendo los análisis a 500 metros para decir, oye, ¿cuáles son las zonas seguras? Oye, ¿cuáles son las zonas inseguras? Pero eso se prevé en el reglamento de construcciones en términos de la obra en sí mismo y de su impacto alrededor. O sea, si la grúa se recorre sobre la calle o si el camión que va a traer el material pudiera provocar un bache. Ese tipo de cosas son los impactos que se pueden tener, pero es en el entorno inmediato. Pero te piden cosas como que, a ver, en términos sociológicos, o sea, yo digo, y me interesa porque conozco que usted ahora es sociólogo, pero yo digo, en términos de los estudios de impacto urbano, la parte sociológica en términos de sus impactos, pues realmente no sé a qué se refiere y nunca realmente lo he podido entender cuando me analizan y me dicen que estoy mal, que no estoy cumpliendo con la parte sociológica de los fenómenos sociológicos. Dijo, bueno, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? Sí. O sea, digo, nos dieron cursos de sociología en No, pues, urbanismo, pero pero cuando me piden un capítulo sociológico dentro del estudio de riesgo, y en 500 metros realmente me saca de onda. Y claro. créame, yo he estudiado en el extranjero y no he tenido nada que ver con esto. Sí, bueno, una precisión. No son fenómenos sociológicos, son socioorganizativos, que tienen que ver con concentraciones masivas de población, básicamente. Esa es una. Y la otra, yo estoy totalmente de acuerdo en el tema de las distancias, ¿eh? Eso de 500 metros a mí también se me hace todavía que es muy exagerado. Pero hemos estado haciendo sobre todo en los lineamientos para la elaboración de estudios de riesgos, que por ejemplo, hacer un estudio a 500 metros de un anuncio publicitario, pues ya lo bajamos a 100 metros, ¿no? Ahora, lo que más nos interesa a nosotros al momento del estudio de impacto urbano y el programa interno de protección civil de obra que regresó, es la protección de las colindancias. Siempre ese es el problema. Los vecinos que tienen afectaciones por una excavación profunda, demás. Eso es lo que más nos interesa.
Sin embargo, como está publicado en Gaceta los lineamientos e incluye el análisis de todos los fenómenos conforme lo dice y lo establece la ley, bueno, pues de alguna u otra forma sí es algo que revisamos y si no viene, pues lo tenemos que observar de alguna forma, ¿no? Entonces, estamos trabajando en reformar la ley, sobre todo. De hecho, la ley ya está en el Congreso y la idea es que en febrero salga una nueva reforma a la ley. Y en el reglamento vamos a precisar todo esto que usted acaba de mencionar para que a su vez lo ajustemos en los lineamientos para estudios de riesgo. No sé si se va a modificar el radio de influencia. Yo esperaría que sí, porque lo vamos a hacer de manera un poco más técnica. Esto fue, la verdad es que 500 metros, quién sabe quién dijo y lo juntaron. Pero la idea es técnicamente justificar la distancia de influencia de una obra, de un anuncio, de una estación de servicio, por ejemplo. Entonces, es algo que estamos trabajando en ello. Sí. Creo que allá tenían una primero y luego pasamos para acá. O al revés, como quieran. Ya tienen el micrófono. Sí, Ay, perdón. dos temas. En cuanto a los radios de giro, en los lineamientos publicados en la Gaceta Oficial del 19 de septiembre del 2019, aparece una Es 20 de tabla marzo. con diferencias en función de los metros cuadrados del establecimiento que estamos analizando. Es correcto. No es de cajón 500 metros. Así es, sí. Sin embargo, el Sistema de Información Geográfica del DNUE y del Atlas de Riesgos, ya se fue el ingeniero y quería yo explicarle, nos permite darnos la mayor información en 500 metros. Ahora, ese es el tema. Sí es posible analizar esos radios de giro porque están en los lineamientos y se pueden mejorar, como usted bien lo dice. Así es. Porque, por ejemplo, en una instalación subterránea de una modificación de infraestructura hidráulica, son metros lineales. Ujú. Y entonces yo voy afectando cada frente de cada domicilio. Así es. Y si yo llego y excavo para arreglar una tubería en una bodega donde hay una entrada de combustible, pues realmente el radio de giro desaparece. Aquí tendría que ser cuántos metros paralelo a la obra, ¿no? Sí, ahí lo que se tiene que manejar es un buffer de a lo mejor de 10 metros para cada lado y ya Para para cada lado. delimitar. Y que nos permitieran a los responsables oficiales en protección civil accesar a un módulo con nuestro registro para identificar los riesgos del gas, del agua, incluso la capacidad del terreno, porque Claro. acabamos de tener, y no digo yo sino que está en los medios, un derrumbe en Lomas de Sotelo Ujú. o en La Granada, por ahí, y creo que esa información era vital tanto para el SACMEX como para el contratista, Claro. independientemente de que hayan o no tomado sus medidas de seguridad. Así es. Ahora bien, ese es un punto. El otro, lo que yo me doy cuenta con algunas participaciones es dejar de manifiesto cierto divorcio entre la industria de la construcción y el tema de protección civil. En la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Arquitectura, nos hemos preocupado por ir limando ese divorcio o esa laguna entre las disciplinas. Y me voy a remontar un poquito más al pasado. En un inicio, nuestros trabajadores, yo como arquitecto, no usaban cascos, no usaban chalecos, no usaban botas. Y toda la responsabilidad se la dejábamos al maestro de la obra. Es hasta cuando empieza este tema de desgracias a pintar, muertos, accidentes, demandas, pérdidas económicas, que se empieza a incluir en las licitaciones de obra del área pública, de gobierno, en los contratos de obra pública, el que se atiendan las necesidades de seguridad en las obras. Y de ahí viene ya un auge desde el sismo hasta la fecha,
en desarrollar toda una serie de conocimiento en cuanto a la seguridad, higiene y el medio ambiente. Ahí es cuando se liga el área de protección civil, el área de desarrollo urbano con la industria de la construcción. La obra tiene riesgos al interior, pero la obra también es vulnerable hacia el exterior. Y si yo estoy construyendo un edificio, un hotel, un X tipo de obra, y tengo de vecina una gasera, ¿no me va a impactar? Claro. Entonces, tenemos que abrirnos y entender que no estamos divorciados los arquitectos de los responsables de protección civil. Es cuanto. Agradezco el comentario. Adelante, por favor. Es, yo tengo dos preguntas para usted. Bueno, una es pregunta y la otra es queja. Si dentro del área de protección civil existe alguna oficina, departamento que se dedique a la evaluación de cuevas. Hablo del caso específico del Cerro de la Estrella. Dentro del museo tenemos una cueva, la cual fue clausurada por Protección Civil. Entonces, esa se derrumbó, la Cueva del Diablo. Entonces, para nosotros es un atractivo, digamos, turístico y cultural, que sí me interesaría mucho que si en sus manos está, nos pueda ayudar como museo. Sé que tendría que hacer mi gestión a través de la alcaldía, pero sé que tampoco va a prosperar. Esa es una. Y la siguiente es, si en sus manos está todo lo que es para las licencias de construcción especial, y me refiero específicamente a las subterráneas, ¿cuál es el motivo por el que no se le obliga a cualquiera que interviene en la vía pública que retire sus desechos, tanto en superficie como de manera aérea? Si usted pasa por cualquier avenida, y más sobre las secundarias, que las primarias, pues bueno, hay que mantenerlas, ¿no? Pero las secundarias, llenas de telarañas, de tanto cable que van, cortan, le reparan y ahí lo dejan. Y quiere pasar, pues no puede pasar, ¿por qué? Porque está todo el material producto de ese trabajo. Entonces, si en sus manos está, yo le pido, por favor, que ahora que tenga su reunión o que hagan una modificación en su normatividad, eh, obliguen, porque además debería de ser por reglamento, el retiro del material producto de sus trabajos. Gracias. Muy bien, muy buenas intervenciones. Mencionar lo de la cueva, con mucho gusto, sí, no solo gestionarlo a través de la alcaldía, sino a través de nosotros. Ingresar una solicitud de opinión técnica de riesgo. Pues no, ingresar una solicitud de opinión técnica de riesgo. Básicamente, nosotros vamos, revisamos. Si hay un riesgo importante, pues evidentemente saldrá como riesgo alto, pero si no lo hay, pues también lo diremos en la opinión técnica. Y si hay una serie de acciones que se pueden tomar para reducir el riesgo, también las mencionaremos en la opinión técnica. Y en el tema de la obra pública subterránea, ese es un rollo, la verdad. Nosotros, a través del Comité de Instalaciones Subterráneas, tenemos la atribución de dar una opinión favorable al proyecto, pero es antes de la construcción. Es decir, el proyecto cumple, trae su estudio de riesgos, trae los planos, trae la mecánica de suelos, trae una memoria de cálculo, etcétera. Bueno, con base en esos elementos que nos muestran, nosotros damos una opinión técnica favorable o no favorable. En caso de que la demos favorable, llega el promovente, digámoslo así, a la alcaldía y le dice, oye, ya tengo mi opinión favorable, dame mi manifestación de construcción. Quien da la manifestación de construcción es la alcaldía. Pero, no sé, bueno, seguro están enterados, el tema de las coladeras abiertas, ¿no? Es un rollo, ¿no? Una de las instrucciones que nos dio la jefa de gobierno es, quiero que todas las coladeras que están abiertas en la ciudad y que representan un riesgo para la población
se presenten ante el Comité de Instalaciones Subterráneas y que se hagan responsables los usuarios del subsuelo de repararlas, las suyas, ¿no? Obviamente. Y hemos estado empujando, de hecho, en las bases de operación, en la primera reunión del Comité de Instalaciones Subterráneas de este año, se puso como requisito para obtener opiniones favorables que atiendan los reportes que tengan de sus tapas abiertas. Se me ocurre que el tema de los cables aéreos, porque eso es una plaga en la ciudad, ¿no? Los cables ahí colgados. Acuérdense que nosotros somos instalaciones subterráneas, pero pues, al final de mismo son los mismos usuarios, ¿eh? Son los mismos usuarios, los de instalaciones subterráneas. Fibra óptica, por ejemplo, las cableras, todas esas van al Comité de Instalaciones Subterráneas. Entonces, ver la forma de obligarlos a cumplir o a limpiar la imagen de la ciudad en ese comité es algo que podríamos impulsar y gestionar. Ujú. Sí, no te doy tu opinión favorable hasta que no atiendas eso. Ujú. Ujú. No, muchas veces lo dejan pensando a futuro, ¿no? No, pues es que de aquí me voy a seguir para allá y dejo el rollo ahí enorme, ¿no? Entonces, son cosas que sí podríamos ir atendiendo desde este comité. Gracias, llevo nota. La última, y nos vamos si gustan. Gracias. Una pregunta, ¿en el Atlas de riesgo existe un módulo destinado al metro? No. A ver, sí, tenemos mapeadas todas las líneas de transporte masivo de la ciudad. Es decir, todas las líneas del metro, todas las líneas de cablebús, todas las líneas de tren ligero, todas las estaciones de Ecobici, todas las líneas de Metrobús y de tren ligero. Todo eso lo tenemos mapeado. Digamos, lo puedes visualizar. Pero lo que no tenemos es el cruce entre las emergencias que están en el módulo del registro de estadístico único de situaciones de emergencia, el cruce de las líneas del metro, que es algo que se puede hacer de manera muy sencilla y que incluso si alguien de ustedes maneja sistemas de información geográfica, puede descargar las dos capas y hacerlo y cruzarlo, ¿no? Pero es una buena idea tener un módulo del Atlas del metro, a ver si nos pasan la información. Gracias a todos. Gracias. Antes de dar término y agradecerle al licenciado Rafael esta charla tan importante, y ya sabemos que quedaron también en el tintero muchas otras preguntas, eh, quisiera darle la palabra al arquitecto Jorge Luis Paz Díaz para una invitación que les quiere hacer, por favor. Bueno, gracias a todos por la participación a esta conferencia. Sobre todo gracias a Rafa, que hoy sí robamos a la Secretaría todo el día. Y bueno, más que todo, Canaco, Ciudad de México y el Colegio de Arquitectos firmamos un convenio. Esta plática es el inicio de unos trabajos que vienen, resultado de este convenio, porque vamos a hacer los programas internos de protección civil, tanto de Canaco como las dos sedes del colegio, que es aquí Veracruz 24 y el de Constituyentes. Entonces la invitación es a todos los interesados. Ya hay un grupo específico ahorita que está trabajando en la elaboración de planos. Entonces todos aquellos que se quieran sumar a aprender a la elaboración de un programa interno de protección civil, se pueden sumar. Es un trabajo de la vicepresidencia que está dirigiendo el arquitecto Efraín Muciño. Y la intención es que nuestras casas, nuestros colegios o las cámaras sean un ejemplo para la sociedad y para cada uno de nuestros agremiados, de que cumplimos normativamente. Este ejercicio que vamos a hacer, vamos a ir, digo, estas preguntas que hicieron, esta responsabilidad de los corresponsables o del DRO o de lo que hace el ROP, yo creo que es necesario que empecemos a trabajarlo en el escritorio, que empecemos a ver dónde empieza uno, dónde acaba el otro, cuál es la importancia de cada uno, dónde está tu responsabilidad real, por qué tuviste ese reconocimiento por parte de la autoridad, cuál es esa responsabilidad que tienes y cuál es el verdadero trabajo que hacemos. ¿Por qué sí tenemos que trabajar de la mano un responsable oficial y el DRO?
¿Por qué es necesario tener la firma del corresponsable estructural? ¿Por qué yo no puedo tomar una decisión a la ligera cuando yo no conozco correctamente una estructura, sino los que exactamente tienen esa expertise me pueden decir lo que yo estoy proponiendo en un resultado para que la sociedad trabaje o funcione en un edificio en el interior, cómo reaccione? Entonces, eso es el ejercicio que vamos a hacer. La idea es que todos tengamos el mismo conocimiento, sobre todo los niños del gremio, todos los que somos arquitectos, ingenieros, podamos entender y seguir trabajando hacia adelante y no exista esta gran discusión o pretender esta gran diferencia, ¿no? Es realmente todo el trabajo que hacemos y lo que han hecho las autoridades es para beneficio de todos nosotros, de la sociedad y sobre todo de los que vivimos en esta gran ciudad, que es un riesgo latente todo segundo. Así es, muchas gracias, arquitecto. Pues bien, ahora sí, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, junto con la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, a través del convenio de colaboración que ya celebramos con Canaco y que estamos trabajando fuertemente en este y varios otros temas, así también como la Vicepresidencia de Asuntos Profesionales, damos al licenciado Rafael Humberto Marín Cambranis esta constancia de participación como conferencista en el tema Atlas de Riesgo de la Ciudad de México. Excelente tema, por cierto, mi reconocimiento, licenciado. Y también está otorgado por los consejos directivos del CAMSAM y el arquitecto, obviamente, Honorato Carrasco Mar, que es el presidente de nuestro colegio. Bien, pues muchas gracias, licenciado Rafael Humberto Marín Cambranis, por esta excelente charla. Y sabemos también que próximamente tendremos un curso impartido por usted, en el cual estamos invitados todos, ¿verdad? Para ampliar estos conocimientos. Ya sabemos que hay muchas preguntas que quedaron en el tintero y que vamos a recibir de parte de usted todo ese conocimiento para poder enriquecer nuestro trabajo. Muchísimas gracias a nombre del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.